días estuvo desde el aniversario número 20. 2 décadas de su primer lanzamiento. De alegría, de amor y de cosas muy cute. Como podrán ver por nuestros fondos, quizás habrán hecho una idea. Eso sí es como obvio, pero... Él también vamos a hablar de título, Animal Crossing. Animal Crossing. El título, sé que la gente no puede adivinar, pero... Sí. Bueno, Animal Crossing debutó en 2001, hace 20 años, y lo hizo primero en Japón, exclusivamente en Japón, en Nintendo 64. Igual me sorprende que en el 2001 aún sacaran el juego para 64, porque como que ya estaba la GameCube según yo. Pero bueno, salió con el nombre de Dobutsu no Mori, que si lo traducimos literal es el bosque de los animales. Ya que la trama de la franquicia al final es que eres un humano que por X motivos se va a vivir con los animales antropomórficos. Pero es un juego de simulación de vida real al final. Un simulador, ¿cómo se llama esto? Como muchos juegos que conocemos, como por ejemplo los Sims, etcétera, etcétera. Pero bueno, la particularidad de Animal Crossing, además de que cada entrega nos entrega literal un ambiente diferente y una como jugabilidad diferente, la gracia y lo que encantó al fandom desde el momento uno, porque a pesar de que ahora se volvió más popular por la pandemia y por el último lanzamiento, es un juego que ha durado por muchos años, por 20 años, ha tenido un fandom muy grande. Especialmente empezó a crecer después cuando llegó el juego a GameCube mundialmente, que fue el primer Animal Crossing. Este juego, bueno, lo que cautiva a los jugadores es la estética que tiene una estética muy única, con estos animalitos antropomórficos que son tus vecinos, que cada uno tiene una personalidad, tienen sus mañas, cosas que les gustan, etcétera, y algo que al público le encanta, que creo que es como lo que caracteriza a Animal Crossing, es a los vecinos, por así decirlo. No sé si tienen algo que agregar. Sí, no, o sea, bueno, el primero al final terminó saliendo para todo el mundo, para la GameCube, sí, no para la 64, al año siguiente, el año 2002. 2002. Y bueno, en cuanto a personalización, el juego más simple te hacer una encuesta al principio y en base a eso queda tu personaje diseñado. Y solo podías decorar tu propia casa, ni siquiera podías colgar cosas en las paredes, era mucho más simple en personalización. Yo en lo personal fue el único que jugué porque me acuerdo haberlo arrendado en Blockbuster cuando existía Blockbuster y se podían arrendar juegos. Pero en esos tiempos era tan pequeño que no sabía inglés, como a diferencia de ahora, entonces no entendí mucho qué había que hacer. Pero qué había que hacer, la idea era ir agrandando tu casa, ganabas plata mediante ya sea la pesca, la recolección de insectos, distintas actividades, y pues también tenías que ir pagándole la renta a Tom Nook, que es un personaje icónico de la saga. Y bueno, tenía hasta como 6 vecinos, si no me equivoco, que es una de las gracias que puedes tú elegir quiénes son tus vecinos. Y como que cada uno tiene su personalidad. Sí. Lo chulo del juego al inicio, o sea, el primero, que fue de los como precursores con el concepto de reloj interno. Que es algo que también no sé. O sea, si bien no se ve directamente en el juego, por ejemplo, o sea, se ve en el juego de Pokémon Esmeralda, bueno, todos los Pokémon, que tú seteas la hora y de ahí avanza, pero avanza a una velocidad diferente, pero no se nota la noche, no se nota el día, no se notan, bueno, más adelante se fueron notando la estación en Animal Crossing. Así que yo diría que eso igual una de las cosas como precursoras de ese juego. Sí, en esos tiempos es algo novedoso, estamos acostumbrados a verlo en todos los juegos. Claro. Como dices tú, claro, en Pokémon ahora, si es de día o de noche en tu país, también lo es en el juego. Y hay ciertos días específicos en los que salen algunos Pokémon. Pero en el caso de Animal Crossing, claro, era el tema del día y la noche, las estaciones, y lo más importante, porque también estaba sincronizado con la fecha, era el tema de las festividades. El Halloween, la Navidad. De hecho, el primero volvió a salir para Japón, para GameCube, con el nombre de Dobutsu no Mori E+, porque a diferencia del de Nintendo 64, la versión de GameCube tenía muchas más festividades y los japoneses también querían jugarlas. Porque al menos, por ejemplo, en el nueva edición que tengo yo, son las típicas, la Navidad, Acción de Gracias, Año Nuevo, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, hace poco fue el evento del Carnaval de Brasil, ¿cachai?
como que les gusta como tomar todos los eventos posibles y bueno, cada estación tiene su propio evento y celebran cada evento con, ya sea con cosas distintas o llega un personaje a tu isla como a celebrar y etcétera, etcétera. Y es algo como único también que tiene Animal Crossing, que a pesar de haberlo jugado o darlo vuelta entre comillas, porque igual técnicamente es un juego como infinito, no hay una, Claro. hay una, ¿cómo se llama esto? No hay una misión por detrás, no hay una historia. O sea, Hay una no hay- historia, pero es como más simple igual. claro. Pero también el tema de los personajes icónicos es algo muy característico. O sea, tenemos a Tom Nook, todos lo aman. Tenemos a Mr. Resetti en el primer juego, que era ese topito que si tú apagabas la consola, la reseteabas sin guardar, te daba el medio discurso que estaba ahí como 20 horas apretando el botón A para que se cayera, retándote por hacer trampa. Como, no hagas eso. Y te amenazaba con, si lo sigues haciendo, te voy a borrar el juego. No lo hacía por si acaso, pero era como parte de la gracia del personaje amenazante. Y bueno, después nos saltamos a lo que es el juego para DS del 2005, que ahí ya introdujo la Wi-Fi, de que en la época de la DS y la Wii fue cuando se introdujo la conexión Wi-Fi en los juegos, al menos en los de Nintendo, que es lo que le da también, ya dejó de ser un juego single player necesariamente, ahora podías interactuar con otros jugadores, que eso igual le da harta gracia a los juegos. O sea, en la actualidad se pide como harto que los juegos tengan multijugador. Bueno, la gracia del multijugador al principio en Animal Crossing era como esta cosa del trade, del intercambiar, ya sea objetos, frutas, flores, árboles, etcétera, etcétera. Y igual le da como otro como sentimiento al juego porque ya no es algo solamente personal, también puedes visitar la isla de los demás y no sé, como que es más entretenido. Un juego siempre va a ser más entretenido si es que lo puedes jugar de a varios, entre comillas. Sí, es verdad. Y bueno, además esta entrega en la DS te traía algo que tengo entendido que en la Switch no se puede, que era que podías interactuar con la pantalla táctil, lo que hacía más fácil también por colocar cosas, mover objetos, etcétera. Podrían, podrían Sí, sacarle Sí, más porque provecho al a la final pantalla táctil. la Switch tiene táctil, así que están como desperdiciándolo, pero al final, bueno, lo que quería decir era que demuestra, o sea, que un juego se vaya siguiendo, o sea, que se siga adaptando a diferentes consolas, que se siga vendiendo, que se siga hablando del juego, dice mucho. Y a veces los juegos lo valoran mucho por la jugabilidad, por los gráficos, por el guión, y a veces se habla poco de lo que es la experiencia de usuario, la experiencia del usuario en cierto momento. Por eso de repente, claro, el juego iba a ser popular igual, el New Horizons, cuando salió el año pasado, pero el tema de la pandemia le dio mucho más impulso. Y se le atribuye Claro, bastante el éxito del último juego a la pandemia, porque claro, ya no podías salir a hacer tu vida, entonces pues la hacías en Animal Crossing. Me voy a salir 2 segundos por ver. ¿Problemas de casa? vale, sí. Pero, Tranquilo. por mientras, antes de llegar a lo que es el New Horizons, quería bueno, abarcar lo que fueron los juegos que nos llevaron al New Horizons. Ujú. Después del DDS, Sí, me salté un poquito, tuvimos 3 disculpe. años después, el 2008, tuvimos el de Wii, que era el City Folk, que tenía la gracia de que podías tomar un bus y alternar entre lo que era el pueblo y la ciudad. Y como que ir a la ciudad era como la gran odisea, porque estaban todas las entretenciones ahí, había un teatro, estaban las oficinas de Tom Nook, entre muchos otros lugares interesantes para visitar. Y bueno, más adelante tuvimos el El de la 3DS, 2012, el New Leaf, que sí. La entrega introdujo anterior. un personaje icónico que es la Canela, que todos la aman. O sea, es Y muy además divertido. introdujo que la opción de personalizar todo el pueblo, ya no era solo tu casa, porque acá podías volverte alcalde. Si lo lograbas, podías personalizar el pueblo completo. Pueblo Eso ya, entero. Lo que te da espacio para seguir explotando tu creatividad y más tiempo de juego. Y que bueno, es la maravilla de estos juegos de simulación. Como también lo decía antes, como los Sims, que te da la libertad de hacer muchas cosas, bueno, a medida que van sacando nuevas ediciones. Pero generalmente eso es lo rico de estos juegos, vestir al personaje, cambiar las cosas de la casa. sí, ha ido evolucionando harto lo que es la personalización. Ahora se puede cambiar el tono de piel, la ropa, el pelo, muchas de las cosas que antes no se podían.
puedes cambiar el tono de piel, la ropa, los ojos, y también lo que incluyó el último juego, ya no estamos yendo ya al New Horizons, lo que incluyó el nuevo juego, que fue un muy buen upgrade, es la personalización, pero más profunda, por así decirlo. Por ejemplo, algo que se hizo muy popular a través de lo que es Nintendo Online, es que tú puedes crear tus propios diseños tanto de ropa, de muros, suelo, etcétera, y también los puedes compartir con la comunidad a través de un código QR, lo que, bueno, hace que todo el mundo ama esa función. A mí también me gusta mucho. Yo pasaba horas haciendo ropa, intentando hacer ropa, porque habían cosas maravillosas que yo no podría alcanzar a hacer. Y lo otro que incluyó el nuevo juego fue el terraforming, es decir, poder crear montañas, cascadas, mover las casas, poner puentes, poner ríos, etcétera, etcétera. Tapar puentes, tapar ríos, sacar como montañas que no te gusten. Como que cada vez el juego fue innovando más, y hasta el momento, bueno, obviamente el más popular, por lo que ya dijeron anteriormente, salió en un momento justo que fue la pandemia. Sí, pero obviamente sin quitarle el peso que ya tiene Animal Crossing, que independiente de ser súper popular. O sea, es una franquicia conocida, y claro, lo que dijo la Vale es algo que encuentro, o sea, algo genial, porque tú, desde que salió hasta ahora, uno sigue viendo en internet que recrean personajes con los aldeanos, recrean lugares de juego, de series personalizando la isla, o graban videos recreando escenas de no sé, de una película o un opening, como que hay mucha creatividad. Literal, hay el Hamilton, el musical, está entero hecho en Animal Crossing. Alguien se dio la lata de hacer 2 horas de musical en Animal Crossing. Yo tenía muy claro que iba a sacar ese tema. Y de hecho, quería mencionar que algunos institutos educacionales, no sé si universidades, colegios o ambas juntas, como hicieron su grabación en Animal Crossing, porque no se podía hacer la grabación presencial. Qué bonito. Como que eso, el Animal Crossing, bueno, y además lo rico del nuevo juego, que a pesar de que salió hace más de un año, todavía hay actualizaciones y todavía hay nuevos eventos, nuevos muebles, etcétera, etcétera, y también va incluyendo más cosas, por ejemplo, el tema de nadar, el tema de recolectar moluscos, que antes no se veía, el tema de hacer muñecos de nieve, etcétera, etcétera, y bueno, también el crear objetos. Siempre puedes crear más de lo que ya tienes. Eso igual es lo... Esa es la forma que lo van a mantener vivo al final. Eso es lo bonito de estos 20 años, po. Que pensar que el juego partió de un tipo que tuvo que salir de los estudios, de donde estaba trabajando en los estudios Nintendo, porque había trabajado con el Mario World, no me acuerdo cuál de todos, pero había trabajado en Mario, había trabajado en otros juegos, vuelve, tiene esa sensación de nostalgia en su corazón, sale con esta maravilla que es Animal Crossing, y 20 años después sigue existiendo, le siguen agregando cosas, porque claro, como decías tú, teníamos lo del terraforming, que no creo que nadie se hubiera imaginado hace 20 años en la 64 o en la GameCube. Entonces, sí, pero si preguntan qué va a hacer Nintendo por los 20 años, de momento el miércoles sacó un póster, pero no se planea sacar un juego nuevo, porque el último salió el año pasado. Sí. Así que como que la celebración va a seguir mantenerlo vivo al final, como seguir sacando actualizaciones, seguir sacando eventos. Y quería mencionar también que el juego tiene 3 spin-offs. 2 de ellos salieron en el 2015. El primero salió para 3DS, que es el Home Designer, en donde los vecinos te piden que tú les diseñes sus casas. Es un juego exclusivamente de diseñar la casa, o sea, como el juego de los hermanos a la obra, o como House Flipper, por así decirlo, pero con Animal Crossing. Y en paralelo, el mismo año, tuvimos el spin-off de Wii U, que era el Amiibo Festival, que era un juego de tablero tipo Mario Party, pero para jugar, para tener los personajes, tenías que comprar los amigos. Lo cual igual es caro, porque cada amigo te sale sus buenas lucas, y por eso mismo creo que quizás no los han explotado tanto como podrían explotar mucho más los amigos, pero creo que tienen en cuenta que no son tan accesibles, así que igual agradezco que no los exploten tanto, pero han estado presentes en lo que es la Wii U, la 3DS, e incluso ahora en la Switch igual se siguen utilizando algunos. Y por último tenemos el 2017 un juego que no salió para Latinoamérica lamentablemente, que es el de celular, el Pocket Camp, que en vez de hacer un pueblito o una isla, tenías que construir tu propio campamento. No sé si la Vale nos puede contar más ahí. Sí, básicamente eso. Igual lo rico del Pocket
Camp era que se podía linkear un poco con el Animal Crossing New Horizons, es decir, podías como intercambiar, por lo que tenía entendido, porque no lo he jugado, porque no se puede jugar, ni permitirlo después, ¿no? Habían ciertos eventos que compartías con el Pocket Camp y el New Horizons, podías tener ciertos objetos que en el Pocket Camp que tenías en el New Horizons y viceversa. Pero eso, como que era un juego súper simple, igual ese juego también fue muy boom para la gente que no podía jugar el New Horizons. Se descargaba el Pocket Camp, que es gratis, y podía jugar de lo más bien. Sí, es gratis, pero como buen juego de celular tiene microtransacciones para, por ejemplo, No, poder no. crear cosas sin necesidad de conseguir los materiales o para conseguir energía, jugar más seguido, etcétera, etcétera. Igual, pues, como la había mencionado antes, Nintendo ya se retiró de lo que es los juegos de celular. Los que todavía están vigentes van a ser los últimos. No duraron mucho en ese mundo. Pero Pocket Camp tengo entendido que fue bastante exitoso, al menos en los países donde estuvo. Igual, bueno, considerando que el Animal Crossing es uno de los juegos más populares de Nintendo, tiene presencia en otros juegos de Nintendo, por así decirlo. Lo más clásico, lo que todos reconocemos y todos sabemos es en Super Smash Bros. Que tenemos, además de, tenemos escenarios como el Smashville, tenemos los objetos trampa y los ayudantes, pero más adelante en el Smash de Wii U salió el aldeano, que yo personalmente cuando salió ese personaje dije, ¿quién es? No sé quién es. Y ya ahora entiendo quién es, y voy a dar la misma crítica que siempre doy en las reuniones cuando hablamos de Animal Crossing y Super Smash Bros. Deberían actualizar el aldeano, porque el aldeano de que sale es el de New Leaf, y el de ¿cómo se llama esto? De New Horizons es muy distinto a lo que fue New Leaf en tema de estética, pero eso es opinión propia. Si una franquicia así de conocida no puede faltar en el crossover de Smash Bros. Lamentablemente no pueden estar todos los personajes que el público quisiera. Y una vez intenté hacer una lista como con la mayor cantidad de personajes que se me ocurrían que pedía la gente, sumando los que ya están, y eran como 200 y algo, entonces no da para tanto la capacidad de la consola, por lo que son muy picky con qué personaje poner. Y primero tuvimos presencia en el Brawl con el escenario Smashville, donde canta Totakeke, que es un personaje icónico de la serie. Y tuvimos la introducción del ayudante de Mr. Resetti, que solo salió en Brawl, que tapaba la pantalla con su diálogo eterno, y el objeto de la semilla trampa, que también está en el Animal Crossing, que tú lo plantas y si alguien lo pisa queda enterrado. Qué desagradable. Luego en el de Wii U. No, te lo digo, cuando jugábamos con objetos como buen grupo de amigos, en algún minuto decidimos dejar de jugar con objetos y ese era uno de los peores, era uno de los más desagradables. Después de la Wii U tuvimos la introducción de dos escenarios, uno que hacía alusión al de Wii, el City Folk, que estaba en la versión de Wii U de la Smash 4, recordemos que ese Smash tenía dos versiones, que era el pueblo y la ciudad, de que en el juego tú podías ir de una a otra, y en el de 3DS teníamos el escenario de New Leaf, que era la isla Tortimer. Además te buscaba la introducción del aldeano, que yo en lo personal sí lo conocía porque, ya había jugado una vez un Animal Crossing, como dije, que lo había randado en Blockbuster, pero yo desde el Brawl que vengo siempre investigando qué personajes quiere la gente. Y en lo personal recomiendo hacer eso porque siento que cada vez que salen los personajes la gente queda como, ¿y este quién es? Es como, investiguen qué quieren los otros jugadores. Y aunque la gente quería Tom Nook, pero metieron al aldeano porque es el protagonista, tiene más sentido. Y además se introdujo el objeto del nido de avispas, que tú lo lanzas y salen las avispas ahí, la Vale puede contarnos lo mucho que las odia. Uno no puede talar tranquila porque te pican, y por último tuvimos el ayudante Canela en el de Wii U, que te lanzaba ítems que te curaban, te lanzaba fruta. Claro. Pero ella pasó de ser de los personajes de Smash que han pasado de ser ayudante a personaje jugable, ya que se volvió un personaje jugable en la entrega actual, el Ultimate. Y en cambio el ayudante que tenemos de Ultimate es Cap, que maneja un bus y si te meten su bus te saca del escenario. Si no me equivoco, que es del New Fall, es un personaje de City Fall. No, City... Sí, es el personaje que hace que porque tú tomas su bus para ir del pueblo a la ciudad. Y tenemos otra presencia en otro juego, que es el Mario Kart 8. Sí. Que esta semana se nos anunció que ha sido el juego de carreras más vendido en Estados Unidos. Noticia reciente. Y el Mario Kart 8
La versión deluxe viene incluida ya con los DLC, pero la versión de Wii U tenía menos contenido y tuvo 2 packs de DLC. Uno con temática de Zelda y el otro con la temática de Animal Crossing. Y en este último se nos introdujo a Aldeano y Canela como personajes jugables, además de, bueno, una moto, más bien dicho, una moto de Animal Crossing y un escenario de Animal Crossing que cambia de apariencia dependiendo de la estación del año. Tiene 4 apariencias en total. Y fue algo novedoso porque en Mario Kart siempre teníamos solo un universo de Mario corriendo en karting, pero en el Mario Kart 8 por primera vez introdujeron personajes third party. Igual es entretenido como ver a estos personajes como fuera de lo que es el juego en sí. Fuera de lo que es Animal Crossing, y ojalá como que más adelante Nintendo siga teniendo estas colaboraciones, porque si no me equivoco, antes del Mario Kart, del Smash, era solo Animal Crossing. Y también dato freak, Animal Crossing tiene una película que la vimos con Arturo durante la cuarentena, y es una de las cosas más tiernas que existe, una película muy tierna, así que recomendada. Si la quieren ver, es cortita, dura como 50 minutos. Sí, tiene una película vieja y hace poco anunciaron un manga oficial. Sí. pero eso, no sé, o sea, personalmente Animal Crossing ha sido uno de mis juegos favoritos. En sí, amo los juegos de simulación, los Sims y Animal Crossing como son parte de mis juegos favoritos, pero la gracia de Animal Crossing es que es un juego que irradia paz, a mi parecer. La música es muy buena, el tipo de personajes que creas, la amabilidad que tienen todos los personajes en el juego, es simplemente un juego muy lindo para pasar el rato. Yo tuve hasta más de 500 horas en Animal Crossing en su tiempo, ahora pues mi murió, así que no he podido jugar, pero eso, considero que es uno de los mejores juegos que ha hecho Nintendo, a mi parecer. Y eso, qué bacán que haya cumplido 20 años, porque se lo merece, es un muy buen juego. Sí, hay varios juegos de Nintendo importantes que tienen su aniversario este año y más adelante hablaremos de otro. Y bueno, queríamos hablar de otra noticia de la semana, así que voy a hacer un cambio de fondo acá. A donde puedo hablar un poquito más, porque Animal Crossing y el juego yo me manejo súper poco, pero como para cerrar ese tema, quería, o sea, creo que ya lo mencioné, que es muy valorable todo el esfuerzo que ponen para un juego y todo lo que, o sea, sin necesariamente ser un juego como Mario o, bueno, en su minuto Sonic o juegos como Smash, son juegos que si bien tienen un nicho siguen vendiendo harto. Por ejemplo, claro, sí, manteniendo las distancias, como Minecraft, que son juegos así de creatividad, de ir a tirarte un mundo donde para hacer cosas. Tiene sus momentos, tiene su espacio, y que haya salido a esta altura, insisto, fue como un buen acierto. Pero eso. Ahora... Bueno, no tengo fondo para esto, así que me voy a quedar con el de Animal Crossing nomás. Sí, pues esta noticia salió esta semana. Bueno, es una noticia que se viene arrastrando más o menos del 2017, pero esta semana como que uno de los principales, como no sé si llamarlo como ¿Involucrado? Llamémoslo involucrado. Uno de los principales involucrados salió, hizo una entrevista y pidió las disculpas correspondientes. Yo creo que están todos confundidos que estamos hablando. Los fondos dicen mucho, pero... Bueno, sí, pero bueno. Para ponerlo un poquito en contexto, el 2017 se lanza un documental del, ¿cómo se llama esto? Al tiro les digo el nombre del comediante. Es un humorista, sí, un humorista conocido en el área, y también ha ido a hartas Comic Con. Se llama Hari Kondabolu, perdón la pronunciación, que es un comediante hindú que hizo este documental llamado El problema con Apu, mostrando principalmente las problemáticas que tiene el estereotipo racial, enfocándose principalmente con Apu, debido a que siente que la comunidad hindú, además de estar muy estereotipada, también está muy dejada de lado. Ahí también hay testimonios de otros comediantes de su misma como raza, por así decirlo, comentando cómo esto afectó, además del hecho de que el personaje de Apu no está interpretado por una persona india, está interpretado por un actor blanco.
Hank Azaria, un personaje, o sea, una persona, digamos, americana, nativa americana, Sí, pero un hombre, ¿cómo se llama esto? Blanco, se me blanco olvidó. estadounidense, no tiene, o sea, es como, Americano, sí. claro, o Eh, sea, lo que se critica ahí un poco el tema de, o sea, en general con Apu y con todos los personajes, que la gente de Estados Unidos crea o busca como parodiar lo mismo que pasa con Ratch, Trapali de Big Bang Theory, también es y lo peor de todo es que él creo que es ascendiente indio, entonces también es una burla, o sea, es un meme a la gente. ya, ahí ya, bueno, tiene un poco de sentido ya que, bueno, el actor es indio y él como que se puede tomar ciertas libertades, ¿cachai? Sin caer en un tema racista. En este Claro, acá caso, era que le hacía la voz una persona que no es de esa ascendencia. y por eso esta semana, no me acuerdo que si no me equivoco, el lunes salió una noticia de que Hank Azaria expresó públicamente, ¿cómo se llama esto? Se disculpó, dijo que pidió disculpas, admitió que su interpretación del personaje era casi un insulto para la comunidad. Y eso, como que eso es como lo que nos inicia a hablar de de esta problemática que ha tenido los Simpsons, que sabemos que es una serie que tiene más de 30 años, que obviamente va a ser consecuente de sus tiempos, porque muchos de sus episodios salieron en una época donde no había una restricción, más que una restricción, no había una conciencia de lo que es hacer humor. No había conciencia social de eso. Exacto, una conciencia social de qué está bien decir y qué ya se vuelve un insulto o qué se vuelve también una burla, una falta de respeto. Que con los Simpsons ha pasado mucho. Quería decir algo sobre eso, que algo que detesto mucho, y sé que con lo que voy a decir ahora no todo el mundo me va a escuchar, pero que mucha gente piensa que es algo de ahora, de los jóvenes de ahora, del 2021, y no, o sea, Los Simpsons ya tuvo polémicas por si no quedó claro, la polémica era por temas cómo se representaba un hindú, ya tenía problemas de representación antes, a inicios de los 2000, pero el problema es que, claro, que ahora nos enteramos de todo al tiro, entonces la gente cree que las cosas son de ahora, claro, porque ahora estamos más globalizados, ahora pasa una polémica y al tiro tenemos un hashtag trending topic en Twitter, tenemos posts en Instagram, posts en Facebook, gente explicándolo en YouTube, en TikTok, etcétera, etcétera. Claro, pues, pero eso siempre ha pasado. A finales, o sea, a principios de los 90, a mediados de los 90, cuando habían sitcom o series animadas que tocaban temas, o sea, ni siquiera no se trata de tocar el tema, se trata de burlarse del tema o pasarlo un poco como broma. Claro, no, los que se quejaban de eso, ¿dónde lo hacían? Si no había un muro social enorme, más allá de el diario, más allá de la comunidad tuya, ¿cachai? Lo podías hablar con tu gente del colegio, de la U, pero al estar ahora Twitter, estar Facebook, estar todo lo que dice Arturo, TikTok también, la gente tiene de dónde expresarse, y si tú veías a uno expresarse y tú tenés la misma opinión, la misma sensación, también vaya a expresarte, y así se suma gente digamos, a la lucha virtual por como no se trata de no hacer humor, se trata de hacer humor un poco con el respeto que se debe tener a la gente, con una conciencia de lo que es el humor. El humor es hacer reír, pero ¿por qué tenemos que hacer reír a través de la burla, a través de una falta de respeto? Bueno, claro, ya claro, como de humillar a otros. Por ejemplo, esta semana tenemos un ejemplo fresquito que pasó acá en Chile con el primer capítulo de Mi Barrio. Para los que no saben de qué estoy hablando, el comillas nuevo programa del Mega, pero en realidad no es la continuación de Morandé con compañía, pero sin el Morandé porque se salió después de milenios. Y en su primer capítulo y en su debut tuvo polémica, o sea, llegó hasta Corea, hasta Estados Unidos. Que representaban. Y incluso es una búsqueda en Google, porque mucha gente me dijo, ay, pero qué onda, nosotros no vivimos en Estados Unidos, cariño, busca en Google todo lo que está pasando, todo lo que llegó a hacer ese capítulo, que en la misma Corea, mismos diarios coreanos, mismos periodistas coreanos decían, basta, no queremos esto, basta de burlarse de nosotros de esta manera, ¿cachai? De hecho, hace muy poco el grupo al que fue parodiado, que es BTS, un grupo de K-pop, que es el pop coreano,
habían dicho que no recuerdo bien en dónde, pero habían dicho que estaban aburridos de la discriminación que a ellos les tocaba vivir por su apariencia física, por la forma en que hablan, por distintas razones. Y claro, el problema, más allá de lo que pasó lamentablemente en Estados Unidos hace poco en Atlanta, sino que independiente de eso, está mal de todas formas ese tipo de humor, porque al final no nos ponemos en los pantalones, los zapatos de la persona que es el target de tu chiste, o sea, de la persona a la que te estás burlando. No pensamos cómo se sentirá una persona coreana si hacemos un chiste sobre ellos. Claro, yo quiero dar el ejemplo de que hay muchos humoristas, tanto en el mundo como acá en Chile, que no son criticados por eso, por ese tipo de humor, porque lo que hacen es hacer humor de o ellos mismos o de su círculo. Entonces, o sea, sí, bien claro, nunca pasando el tema de insultar, pero haciendo como observaciones chistosas de lo que les tocó vivir, de lo que viven, de lo que conocen. Pero cuando te ponía a hacer humor de gente de otro país, sobre todo, entrar en estereotipos básicos, como los que vemos en Los Simpsons, como los que vemos en este ejemplo que dice Arturo, lo que pasó en Mega con estos actores que imitaron de muy fea manera a los miembros de BTS. Entonces, eso, ¿cachai? Hay que saber hacer humor, hay que saber ser persona, quizás poco respetar. Hay que saber ser persona, incluso uno puede hacer humor hablando de cierta, no sé, por ejemplo, experiencia que tuviste con algún coreano, choque cultural, etcétera, pero ya, esto lo voy a decir así brutamente, ya tomar el nombre de un dictador y burlarte, como en plan como parodiando el nombre de este dictador, y también parodiando, entre comillas, en verdad balbuceando y decir que es un idioma, cuando un idioma debe ser respetado, a mi parecer, eso ya es cruzar una línea. Y bueno, sí, el Mega hizo eso, pero ya volviendo más al tema que nos sucumbe y de dónde sale toda esta explicación, como decía Arturo, no es algo de ahora. Una de las primeras polémicas que tuvo Los Simpsons con temas de representación fue el primer episodio que salió de Brasil, que incluso está baneado, y creo que en Latinoamérica no lo dan, porque yo nunca lo había visto. Yo sé qué capítulo está hablando y creo que lo vi cuando lo daban en un canal nacional, cuando lo daban en la Fox también lo vi. Hay 2 capítulos de Brasil, por si acaso. Yo no me acuerdo de ninguno, la verdad, así que no sé si... Yo me acuerdo de uno de cuando Lisa ayuda a un cabrito de Brasil y tienen que ir para Brasil, pero no me acuerdo por qué razón. Ese es el capítulo. Ya, pero ahora está baneado ese capítulo, por si acaso. ¿Qué pasa eso? Muestran a Brasil como un lugar súper como pobre, lleno de como de delincuencia. Y hasta los 2 límites del mismo capítulo, ultra carnaval y ultra pobreza, como que no... Se pierde un poco el tema de la ciudad común y corriente, sí, se pierde el tema de la gente normal, me refiero a clase media, no todo es carnaval y no todo es obviamente sufrir en la favela. Exacto, como que muestran como, entre comillas, la peor parte, pero no la muestran bien, como que no se tomaron el tiempo de saber cómo era Brasil. Es un trabajo súper pobre en temas de representación, una cosa ya que eres como reírte un poco de los choques culturales, pero no puedes mal representar una cultura para reírte. Claro, o sea, yo tampoco lo voy a pedir nunca a Los Simpsons ni alguna serie animada de Fox o FX que muestre algo como es, ¿cachai? Pero también pido un poco de respeto, ¿cachai? Bueno, para los que no saben, yo soy de ascendencia árabe y en muchos capítulos de alguna de las series de Family Guy o de Los Simpsons me ha tocado ver ese como, pucha, qué lata, ¿cachai? Qué lata, imagínate, en algún minuto voy a Estados Unidos y claro, la imagen que tienen ellos de la gente con ascendencia árabe es esa. Que no voy a decir nadie, o sea, que creo que sé a qué me refiero, pero es el tema, ¿cachai? La serie hace que se cierre un poco la verdadera imagen de quiénes son las personas en verdad, ¿cachai? O sea, yo en ese sentido soy un poco más optimista, o sea, pienso que se puede aprender. Como hemos dicho antes, quizás no es tanto de censurar el capítulo, no mostrarlo más, sino a lo mejor lo que han hecho algunas compañías de poner un aviso al principio como esto no estaba bien, pero era consecuencia de sus tiempos, pero recalcamos que no está bien ni ahora, ni lo estuvo antes, que en lo personal me encanta usar esa frase porque siento que se cree que antes estaba bien, no, antes no estaba bien. Pero claro que se aprenda y que si se va a representar un país que no es el tuyo, primero investigues, no te quedes como con los estereotipos, que es como lo que hicieron con Coco, por ejemplo, que está muy bien representada la cultura mexicana, un trabajo a fondo ahí de investigación. También, bueno,
Hay varios episodios que pasó lo mismo dentro de lo que es la representación. Tengo un episodio de China, cuando van a adoptar una niña china, una de las hermanas de Max. Selma Bouvier. Una de las gemelas tiene que adoptar un hijo con ayuda de Homero porque no sé muy bien cómo funcionan las leyes de adopción, pero parece que tenía que sí o sí estar con una pareja, casada. Entonces, para adoptar a este niño chino, que creo que incluso desde eso ya es medio racista porque la razón era porque había muchos. Algo así, dar una razón así era como, ya, por Dios. Y ya en el momento en que llegan todos a China, de verdad, yo nunca he ido a China, pero no creo que sea así. Y se ve muy ultra estereotipo de lo que es China, como la China comunista. Se ve muy, muy terrible. Y bueno, dentro de Asia también está el capítulo de Japón, que en lo personal había uno de los capítulos que más me gustaba porque amo Japón y era como, ay, van a Japón, qué bacán. Pero a los japoneses no les gustó, lo censuraron en su país porque no les gustó la forma que mostraban los programas de televisión japonesa, ya que recordemos que los Simpsons ahí participan como una especie de programa de concursos japonés en donde tienen una dudosa moral y les da lo mismo como pueden en riesgo la vida de sus participantes. Y eso no cayó bien en Japón para nada. Como que obviamente se sabe que los programas japoneses de concursos son random, son como muy bizarros comparado a lo que uno está acostumbrado, pero no sé, como que fue complejo y igual son problemáticas que al menos nosotros descubrimos como en el camino, por así decirlo, buscando como desde lo que fue el problema con Apple. Sí, porque tú al final viste un capítulo alguna vez y si no te detienes a pensar si hay alguna broma o hay algún diálogo, alguna imagen que realmente pueda molestar a alguien, ya sea de dónde viene, su orientación sexual, lo que sea, su razón, la que sea, si algo tú crees que puede molestar, en el momento cuando veías el capítulo no te das cuenta porque tampoco lo veías como analizándolo socialmente, si lo veías para reírte, pero hay de verdad cosas que pasan en el límite como esto, lo de Apu que ya llevaba mucho tiempo y gracias al documental de este tipo se dio un poco más a conocer, yo creo. Bueno, un alto meme gracias a Dross de Apu se va de los Simpsons. Algo parecido pasó con el Dr. Hibbert, que después de milenios, después de más de 20 y tantos años interpretando el personaje, van a cambiar a su actor de voz por la misma razón, o sea, era una persona blanca interpretando un personaje afroamericano. Sí, y lo mismo también en la misma Fox, el personaje Cleveland, amigo de Peter Griffin, creo que ya desde el año pasado que cambiaron su actor de voz por una persona afroamericana, porque también lo hacía un estadounidense blanco. Uno como súper común que está pasando ahora, especialmente después de lo que pasó el año pasado con el caso de George Floyd. Yo como quiero destacar un cambio de voz que se hizo con otra serie también apuntada a un público como adulto, adolescente, no sé qué público darle a esta serie, pero sí una serie como más adulta, no es como tan infantil, que fue Big Mouth, que es una serie de Netflix que yo ya anteriormente había hablado de esta serie porque es una serie que me gusta mucho, y uno de sus personajes es Missy, que es una niña mestiza, es decir, de un padre afroamericano y una mamá blanca. Ella era interpretada por una actriz de doblaje blanca, pero el personaje era mestiza o notoriamente como más de raza negra comparado con su mamá, por ejemplo. ¿Y qué pasa con Missy? La actriz renunció porque dijo que para ella no era correcto hacer este personaje. ¿Y qué hizo la serie? La serie le dio un completo como recorrido a Missy, en donde al final de este recorrido su voz cambia a la de la nueva actriz, que es una actriz afroamericana. Siento que es un muy buen ejemplo a destacar porque no solo, Big Mouth habla de todo esto como desarrollo de personaje, tanto del tema del descubrirse a uno mismo, de saber quién es, por temas de género, orientación sexual y esta vez como de identidad. Fue una buena manera de mostrar cómo cambiaba cómo una niña de 13 años busca esta identidad después de estar como en un mundo donde como que le dicen como casi que el racismo no existe y no es así.
Así que eso, como que quería destacar ese como avance de personaje que para mí fue una muy buena manera de cambiar la actriz de doblaje en este caso. Y volviendo con Los Simpsons, hay otro tipo de polémicas que tuvo, además del tema de que ya lo hablamos, del tema de la inclusión, de la representación, etcétera. Tenemos el caso de las Torres Gemelas, que bueno, todos conocemos ese episodio y para Estados Unidos es un episodio en la historia muy delicado, y por eso hay el capítulo que habla sobre las Torres Gemelas, obviamente antes de lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001. Hay otros casos así en Los Simpsons, sin entrar como en el meme, pero recordemos que Los Simpsons tiene esa mala fama de entre comillas, predecir, sin entrar en lo mágico, sino como que muchas cosas que pasaron en Los Simpsons se terminan censurando después, mucho tiempo después, porque son cosas que terminaban pasando, ¿cachai? Este capítulo de las Torres Gemelas que es un poco meme, porque a veces incluso editan videos de sucesos reales para que encajen con Los Simpsons. Pero sí, bueno, pero claro, me gusta el ejemplo que dijo la Vale, porque quería señalar que todos tenemos temas sensibles, incluso porque Los Simpsons son gringos, y si ponemos a los humoristas gringos, en este caso como los comillas bully, por así decirlo, ellos mismos también tienen sus temas sensibles, que no les gusta que se los toquen. Entonces también hay que respetar eso. El tema de las Torres Gemelas es un tema para yo muy heavy. De hecho, me acuerdo que en esos tiempos estaban las primeras temporadas de Pokémon que en Estados Unidos se saltaron 2 episodios porque les recordaba las Torres Gemelas. Uno era donde aparecía el tentáculo gigante porque destruía básicamente toda la ciudad, y el otro era la Torre del Terror, que era el capítulo La Torre de la Banda, que se saltó exclusivamente por el nombre, que para ellos sonaba como feo, sonaba muy a lo que había pasado recientemente. Y en el caso de Los Simpsons es una de las tantas veces que van a Nueva York. Sí, bueno, explicación rápida, Homero tiene que ir al baño, en una de las torres del baño está cerrado y tiene que ir a la otra, y simplemente aparece eso, pero en el fondo, claro, o sea, no sé qué tema como chileno de verdad puede ser como que nos pueda tocar como para que censuremos un capítulo, pero las Torres Gemelas es un tema que yo no sé si involucra solamente a los estadounidenses, o sea, es un tema que debería afectarnos a todos porque fue algo muy brutal, ¿cachai? Entonces se entiende, digamos, la razón. Incluso existe la pregunta en qué estabas haciendo el día que se cayeron las Torres Gemelas, y por ejemplo, mis papás saben perfectamente en dónde estaban, porque se vio por la tele, todo el mundo vio por la tele lo que estaba pasando en Estados Unidos, fue acuático, uno de los ataques terroristas más grandes que hubo, y por eso ahí se tiene que haber un respeto tanto por la gente que murió y la gente que se sacrificó dentro del rescate a estas personas. Y hablando un poco también de lo sensible, bueno, hay un episodio que, si no me equivoco, se censuró en Alemania por la representación de un personaje nazi, que también Alemania tiene un tema muy sensible con lo que fue Hitler, la Segunda Guerra Mundial. Para ellos como que todavía es un tema de que están muy avergonzados, mucha gente está muy avergonzada de la misma Alemania, de todo lo que pasó, porque obvio, fue una masacre, básicamente. Sí, y este capítulo partía con un locutor nazi. Yo tuve la oportunidad de conversar con un chico alemán una vez que vino a Chile y me contaba que, claro, es una cuestión que es terrible para ellos porque lo único que se recuerda de Alemania es ese horrible hecho, ¿cachai? Que de repente ya el tema nacionalista se termina un poco diluyendo por culpa de ese recuerdo, como que verdaderamente tenemos que ponernos en el zapato del otro para entender qué tan sensible es como antes de hacer un gag como se hacen Los Simpsons, que de repente, insisto, ¿por qué pasa ahora? Porque lo que mencionábamos al principio, hay ahora donde opinar. Bueno, también tenemos lo que fue el caso de un chiste hacia Mónica Lewinsky y Bill Clinton, para los que no cachen, un escándalo medio sexual entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky. No quiero entrar en detalle, solo digamos que ellos tuvieron una aventura mientras Bill Clinton era presidente. Horario de programación para menores. Sí, solo digamos que ellos tuvieron una aventura durante la época que Bill Clinton era presidente. Se hizo un chiste como hacia Mónica,
Y pues obviamente ella reclamó porque estaban usando su imagen y este escándalo sexual que obviamente va a afectar la vida de ella. Además, ella explícitamente había pedido a los medios que por favor dejaran de hacer chistes sobre la polémica. Sí, porque es algo sensible, incluso bueno, si buscan el caso un poquito sensible ya cruza un poquito lo que es el abuso de poder. Pero eso, como que obviamente si alguien pide parar estos chistes contra ella por esto tan terrible que pasó, por poner una palabra, igual obviamente llega esta como reclamo de su parte. Sí. Bueno, volviendo a Alemania, en Alemania también se censuró otro capítulo que tengo dudas si es que se censuró además en Japón o no, que es el de la fusión nuclear, ya que fue el mismo año que ocurrió un accidente nuclear en Japón, si no me equivoco. Sí, pues. El capítulo en sí, no, o sea, la parte que parece simplemente Homero haciendo una de sus estupideces, termina haciendo una explosión en toda la planta, pero en un sector explota algo y claro, o sea, yo me imagino que un país que tuvo que vivir un fuerte evento como un problema nuclear, como lo le toca a Japón, claro, no es como muy de la buena tónica poner un capítulo así en ese país. Alemania también lo censura. Bueno, y por ahí, por lo mismo por Europa, yéndonos a lo que es Reino Unido, Inglaterra también censuró 2 capítulos exclusivamente en su país. Uno fue por el uso de marihuana, ya que Inglaterra tiene unas normas muy estrictas sobre lo que es el consumo de drogas por razones recreativas. Y el otro fue por el uso de armas, ya que hay un capítulo en donde Bart Simpson incluso agarra un arma e intenta dispararle a Milhouse. Me recuerda un poco cuando vimos el tema de las escopetas en Pokémon. Esa escena es buena foto, yo creo que una de las mejores fotos que hemos mostrado en nuestro programa. Sí, esa imagen es... no, esa imagen tiene... dice mucho esa imagen. No creo que sea un meme, es una obra, dice mucho. Bueno, yéndonos a las censuras más recientes, tenemos 2 casos muy recientes. Uno es un capítulo que se censuró porque el capítulo sobre Michael Jackson. O sea, no salía Michael Jackson en ese capítulo, salía alguien que creía que era Michael Jackson. Yo nunca entendí ese capítulo, la verdad, pero tengo entendido que Michael Jackson dobló la voz de su personaje. Sí. Bueno, el capítulo es este tipo que difiere mucho de la imagen de Michael Jackson porque es mucho más grande que él, es calvo, está en un psiquiátrico por lo mismo, porque dicen que cree que es Michael Jackson. Y o sea, en el minuto no se censuró naturalmente, Michael Jackson era una figura pop impresionante, pero se censuró hace unos años cuando ya el tema, que no creo que haya que mencionarlo mucho porque es un tema que yo creo que todos conocen. Todos lo conocen. Fue después de que salió el documental de, no recuerdo bien el nombre, pero como Neverland, tenía que ver con Neverland en HBO. Ya sabemos lo que muestra ese documental, es un debate muy grande al que no nos queremos meter, pero sí, dentro de las cosas que provocó fue que este capítulo se censurara, es decir, que ya no se publica, o sea, ya no está en ninguna plataforma. Recordemos que en otros países, a diferencia de Latinoamérica, en donde solo tenemos la 29 y la 30, en los otros países sí están las otras temporadas de Los Simpsons. Entonces, ese capítulo se omite de lo que es las plataformas y asumo también que lo omiten de acá en lo que es Fox, que repite sus capítulos viejos todas las semanas prácticamente. Aguante, que Los Simpsons, claro, ahora estamos hablando... al Channel, sí. Es que claro, ahora estamos hablando de las polémicas y todo, pero sin dejar de lado, por supuesto, que Los Simpsons es una de las caricaturas más largas. Ya pasó hace poco por su capítulo 700, que tiene full humor, capítulos recordados por todos, porque yo me imagino que, bueno, la mayoría vio Los Simpsons en Canal Nacional o en la Fox, pero fue parte de nuestra infancia, entonces estamos simplemente criticando lo que yo consideraría como un poco inapropiado, tanto en los tiempos que corren como en cuando se emitieron, pero obviamente sin desmerecer lo que es la serie, ¿cachai? Para que no se malentienda. Sí, no, totalmente, no es tirarle jeta a Los Simpsons, somos fans totales, pero al igual que todo, sobre todo de cosas que han durado mucho, han tenido sus errores. ¿Sí? Sobre todo series tan largas, siempre tiene uno que otro error al final.
Porque hay una Y diferencia. no es que sea más difícil hacer comedia como muchos dicen ahora, simplemente que ahora se está visualizando más que hay gente que sí le afecta, que la uses como motivo de burla al final. Como que, paréntesis, hay una trend en TikTok que a mí me gusta mucho, me está como wow, así como que como, damn, nosotros veíamos esto antes, que se llama como pon una escena que en estos tiempos estaría cancelada. Sí, es buenísimo ese tren, pero hay muchas, sí. Hay muchísimas. Y no, claro, y no solo de los Simpsons o de series como con esa tónica de hacer chistes ácidos, por sino ejemplo, que muchas. una de las series que tiene mucho de escenas que podrían ser censuradas, que incluso hay escenas muy heavy que tú decís, ¿cómo le hicieron esto? Y Glee, una serie musical, una comedia musical, tiene muchas cosas que actualmente estarían canceladísimas. Pero eso, con los Simpsons y bueno, sus polémicas que son como parte de, por así decirlo, lo que dijeron anteriormente, Los Simpsons es una serie muy larga que obviamente va a tener sus defectos. Incluso va a durar mucho más y ya tiene como 5 temporadas más confirmadas después de que se firmó con Disney. Así que eso, no sé qué más agregar al tema de los Simpsons. No sé, o sea, yo creo que, bueno, eso y claro, todavía está renovada para varias temporadas más y no necesariamente eso significa que va a estar exceptando alguna que otra polémica, o sea, como dijimos. También hay otra muy reciente del 2016, que es cuando sale Homero jugando Pokémon Go en la iglesia y la iglesia ortodoxa rusa salió pidiendo que se censurara ese capítulo porque, como muy bien sabrán, yo pensaba que se había acabado, que era una cosa solo de cuando inició Pokémon, pero al parecer en algunas partes todavía se dice que algunos creen que Pokémon es como del diablo. Sí, suena chiste, pero suena, no es chiste. Pero es real. Pero es real, suena como ya, ¿quién puede pensar que Pokémon, un juego virtual, tengo puede ser del parientes diablo? que han dicho eso, por favor no me quemen en la casa si están escuchando, pero tengo parientes que han dicho eso. Sí, bueno, pero es que, bueno, tampoco hay que juzgar a las personas por, digamos, por sus creencias ni nada, sino que es como de repente se tergiversa mucho el pensamiento de en base a cosas que no sé si tienen mucho asidero científico, cosas así. Bueno, creo que como para ir cerrando, pero después de la entrevista de... Ay, se me olvidó el nombre del que hacía la voz de Apu. Bueno, Hank Azaria. Sí, Hank Azaria. También habló Matt Groening, el creador, por supuesto, la mente brillante detrás de Los Simpsons, y dijo que mencionaba, voy a parafrasear un poco, lo mismo que decía Arturo, que al final una serie tan larga tiene que ir adaptando a los tiempos de hoy. Y algo que dice él, ¿cachai? Si nos vamos a las primeras temporadas, vamos a ver cosas muy diferentes, muy quizás culturalmente criticables, que no estarían hoy día. Pero las de hoy día, por eso quizás de repente a no todos les hace chiste, porque se criaron con generaciones más viejas de humor. Pero Los Simpsons yo diría que junto con esas series larguísimas como lo son las animadas, obviamente las series animadas son más largas que el live action, se adaptan muy bien y van agarrando público nuevo, perdiendo obviamente público, pero ganando mucho a la vez porque tiene humor nuevo o forma diferente de expresar ideas. Sí, igual las últimas temporadas de Los Simpsons no tienen muy buena reputación, como que la gente ya no le gusta tanto, que lo habíamos mencionado una vez como por el cambio también de la personalidad de algunos personajes, por ejemplo Lisa, que el que habíamos mencionado anteriormente, y algunos chistes nuevos que quizás no logran dar gracia, entre otras cosas. A mí en lo personal yo no he visto mucho de las temporadas actuales, he visto pocos capítulos, pero lo poco que he visto en lo personal me ha gustado. O sea, no soy muy picky para mis cosas, pero sé que no goza de muy buena reputación para las temporadas actuales, por eso igual causa extrañeza que ahora hayan renovado para 5 temporadas más, o sea, como que quieren llegar al límite al final igual. Es lo que te digo, yo creo que al final, a medida que pasa el tiempo, Los Simpsons va a tocar todos los temas que pueda tocar. De hecho, como yo me imagino que una persona famosa o algún ícono en Estados Unidos que diga, oh loco, apareció Los Simpsons, es como, ya, perfecto, cualquiera hace eso, porque tiene tantos capítulos que literal van a tocar todos los temas que puedan, literalmente
van a pasar por cada momento de humor, como insisto, lo que decía, que se van adaptando, no han dejado como todo su esencia, sino que la han ido reestructurando. Sí, o sea, ahí vamos a ver cómo les va las nuevas temporadas al final, porque claro, como dije, me da la sensación de que quisieran estirar mucho el chicle, porque claro, siento que lo recomendable es parar una serie cuando ya empieza a no irle bien, digamos, como para arruinarla al final. Pero bueno, ahí vamos a ver con el tiempo cómo se va adaptando los Simpsons a los temas actuales y cómo busca, porque yo siento que si saben que tienen mala crítica, a lo mejor están buscando cómo reencantar a lo mejor a su público. Ahí ve. La semana pasada no lo usé. Bueno, eso, y los invitamos a jugar Animal Crossing, ya que hablamos de eso anteriormente. Lo recomendado total. El último ganó un Game Award. Lo mencionamos ahí en el programa respectivo, mejor juego familiar. Y bueno, ahí veremos si es que Tom Nook se mete Smash. Todavía quedan dos. Sería una buena sorpresa, sería una muy buena sorpresa. Me acuerdo que hicieron una referencia a eso cuando se salió lo que era el trailer de Canela. Al final salía Tom Nook diciendo: yo todavía no voy a meterme en Smash porque tengo mucho que trabajar, y hintió el New Horizons porque supuestamente estaba trabajando en la nueva entrega en ese entonces de Animal Crossing. Todavía no salió en esa época. Y bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, por favor, síganos en nuestro Instagram, @culturastream. Estamos todas las semanas, idealmente todos los días si es que es posible, subiendo noticias, las noticias frescas de la actualidad del mundo geek, de la cultura pop. Y que nos sigan sintonizando si es que les gustó. La próxima semana estamos aquí todos los viernes de 3 a 4, de momento en formato online. Hasta que la pandemia se relaje un poco. Sí, exactamente. A recordarles que se queden en sus casas, salgan lo menos posible, respetemos las cuarentenas, no solo por uno, sino para cuidar al resto también. Sí, porque al final, si queréis cuidarte tú, véale, perfecto, pero si no queréis cuidarte tú, no tenéis por qué matar al resto. Siendo estricto, muy estricto que lo digo, pero eso, cuidarnos. Sí, por favor, cuídense, les queremos mucho, cada seguidor ahí importa mucho, cada vista, cada like. Así que bueno, nos estamos viendo con más temas, más polémicas, más noticias de juegos, de anime, de cine, etcétera, etcétera. Así que eso, gracias por sintonizarnos una vez más y cambio y fuera. Chao.